Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa y hoy continuaremos con nuestra clase de patología en lo referente a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ayer revisamos los diagnósticos diferenciales someramente, ya que pues tendría que haberse visto cada una de las patologías por separado para poder diferenciar cada una y poderlas así comparar con el ERGE. Ahora bien, en cuanto a cómo vamos a diagnosticar a nuestro paciente y cómo vamos a saber que ese dolor que tiene de forma retroesternal es específicamente una enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues tenemos una serie de estudios que podemos realizar, de los cuales pues cabe mencionar que el principal o la forma más importante es primero tener la sospecha clínica, haber analizado de nuestro paciente sus síntomas, los datos que tiene y de base a eso pues ya tener una duda, sospechar que puede ser un ERGE y corroborarlo o confirmarlo con una serie de estudios. Primeramente pues tendríamos una endoscopía de tubo digestivo alto que nos permite valorar esófago y estómago y primera porción del duodeno. ¿Con qué finalidad? Pues para observar, por ejemplo, si vemos en el esófago algún cambio en su tercio inferior, alguna irritación o alguna ulceración, y además pues nos permite visualizar el estómago. Además de que la endoscopía puede ser en ciertos casos un tratamiento también terapéutico, no solamente un diagnóstico, un diagnóstico terapéutico. Sí, o sea que nos permite observar a nuestro paciente en el área que sospechamos que está lesionado y en algunos casos pues, se pueden administrar algunos medicamentos. En el caso de las úlceras se pueden estas coagular o tratar para evitar que haya un sangrado más adelante. En el caso del ERGE, como vimos en la fisiopatología, también suele ser útil saber si el esfínter esofágico inferior es o no eficaz, ya que si este no tiene suficiente presión, pues va a permitir el reflujo de los alimentos. Entonces, se puede realizar otro estudio que se llama la manometría esofágica. ¿Qué es lo que es una manometría esofágica? Pues medir la presión en milímetros de mercurio que ejerce el esfínter esofágico inferior. Esta de ser insuficiente o no existente, pues vamos a saber entonces que nuestro paciente pues tiene reflujo por insuficiencia del esfínter esofágico inferior. Otra situación que podemos hacer es un monitoreo ambulatorio de duración de 24 horas con una pHmetría. Lo que vamos a medir durante esas 24 horas es el nivel de pH que se debe de encontrar a nivel del esófago, que normalmente debería de ser un pH neutro porque no debe estar en contacto con el ácido. A diferencia, por ejemplo, del estómago, en el cual pues, se puede alcanzar un pH de hasta 4.5 a 5 en cuestiones del ácido clorhídrico. Ya en casos donde tengamos datos de alarma, que ya había mencionado los datos de alarma, se puede realizar una serie esófago gastroduodenal. Eso es lo que significan las siglas CEGD o CEGD, serie esófago gastroduodenal, en la cual lo que hacemos es que nuestro paciente tome un medio de contraste, en este caso puede ser bario, el cual lo toma y al ser este radio opaco, pues se va a ver en la radiografía, se va a pintar, por así decirlo, el trayecto del esófago. Entonces nos puede servir para ver defectos de llenado en la pared del esófago, estrechamientos, formas anómalas y así poder llegar a un diagnóstico con nuestro paciente. Como había mencionado, pues la endoscopia de tubo digestivo alto pues, nos va a permitir valorar, ver directamente la anatomía la anatomía de nuestro esófago, en el cual pues podemos ver no solamente la inflamación de la mucosa, como es en el caso de la esofagitis, sino que también podemos darnos cuenta si el diámetro está disminuido por una fibrosis cicatrizal por los efectos repetidos de la acidez. También es posible que podamos observar un epitelio que no es normal, sí, un epitelio raro que podría darnos el indicio de que el paciente tiene ya un esófago de Barrett, una lesión premaligna, que para poder diagnosticar al 100% tendríamos que mandar a hacer una biopsia de ese esófago anómalo. Otra cosa que nos permite hacer la endoscopía pues es la toma de biopsias para dicho estudio que acabo de mencionar. Además de que pues al poder visualizar directamente el área afectada, pues nos sirve para descartar varios de nuestros estudios, varios de nuestros diagnósticos diferenciales. Otro estudio que podemos realizar para complementar el diagnóstico de nuestro paciente pues es la CI esófago gastroduodenal, la cual pues la vamos a mandar a hacer en el caso de que
no hayamos realizado una endoscopía por alguna razón, ¿sí? Y tengamos datos de alarma, que nuestro paciente tenga, por ejemplo, datos de disfagia, que tenga problemas para deglutir los alimentos, principalmente a líquidos, que ya nos habla de que hay una masa ocupante ahí, una sensación de masa retroesternal, cosas que nos pueden indicar que puede haber una patología maligna en la situación. Ha caído en el desuso porque pues nos permite visualizar el esófago de forma indirecta, cosa que la endoscopía nos permite ver de forma directa. Entonces, al ser un poco más fiable, la endoscopía ha hecho que la serie caiga en un desuso. ¿Sí? Es un procedimiento radiológico que durante mucho tiempo fue manejado de elección. ¿Sí? Prácticamente diagnosticaba, si ibas a diagnosticar a un paciente con alergia, había que mandarle a hacer una serie para ver si no habían lesiones en el esófago más graves. ¿Sí? Pero su principal función era pues determinar si había o no presencia de neoplasias, de hernias diatales, algún defecto estructural o ya anillos esofágicos, como en el caso de el anillo de Chasky. Obviamente, pues como lo dije, si utilizamos una endoscopía, todo esto se puede visualizar directamente, lo cual pues nos hace mejor preferir una endoscopía sobre una serie esofágico gastroduodenal. Ahora, dentro de las complicaciones, pues vamos a tener tres principales. Sí, una es la esofagitis, que pues va a ser la inflamación de la mucosa esofágica, que vamos a ver presente ya en al menos un 50% de nuestros pacientes diagnosticados con ERGE. Esta puede ser mucho más grave según la cantidad de episodios de reflujo y el tiempo que el paciente lo haya llevado sin tratamiento o con un tratamiento que no haya sido adecuado. Cabe mencionar que la otra mitad de nuestros pacientes que sufren ERGE, aunque hagamos una endoscopía, no vamos a encontrar datos de esofagitis. No se va a ver algo macroscópicamente que nos permita identificar que la mucosa esofágica o la capa muscular de la mucosa está inflamada o está dañada. Ahora existen múltiples clasificaciones para determinar si hay o no algún tipo de lesión esofágica, tipo esofagitis por el reflujo. En este caso tenemos la clasificación de Savary-Miller, es una de las más sencillas y además pues nos sirve para que puedan ver de cerca algunas imágenes endoscópicas del esófago. En número 1 tenemos donde hay algunas erosiones, ya sea únicas o múltiples, de diferentes formas, pueden ser ovales o lineales, ¿sí? Y afectan a solamente uno de los pliegues esofágicos. Es lo que podremos visualizar en la primera imagen a su izquierda, ¿sí? Va en ese orden. Luego tendríamos un grado 2 en la cual ya vemos más lesiones que se encuentran en la circunferencia, que se encuentran a lo largo de un solo pliegue longitudinal del esófago, ¿sí? Y pueden o no ser confluentes. Confluentes quiere decir que son de tal tamaño que podrían unirse unas con otras, ¿sí? Y dar la impresión de que es una sola lesión, aunque en un inicio hayan sido varias. Luego ya en el grado 3 tenemos lesiones circunferenciales, que ya no siguen un solo pliegue longitudinal, sino que afectan toda la circunferencia del espacio localizado en el tercio inferior del esófago. En el cuarto tenemos lesiones ya tipo crónicas. ¿Cómo sabemos que ya son crónicas? Pues porque ya hay presencia de ulceraciones o de estenosis. ¿Sí? Estenosis pues quiere decir que el orificio esofágico inferior ya ha visto disminuido su tamaño por la cicatrización. ¿Sí? Y la imagen número 5 es donde vemos un esófago de Barrett. En este caso ya no vemos ulceraciones o lesiones, sino podemos ver la transición entre el esófago normal, ¿sí? Podemos ver esto en rosa, en rojo, perdón. Bueno, vamos a cambiar el color para que sea más fácil de visualizar. Esto en azul podríamos decir que es tejido esofágico normal, sano. Mientras lo que vemos que tiene un color más enrojecido sería ya alguna lesión tipo esófago de Barrett. Recuerden que el esófago de Barrett no es en sí una patología, no es una enfermedad con síntomas y signos comunes como los que hemos visto en otras enfermedades. Es un diagnóstico de tipo histológico. Entonces no podemos decir, no podemos sospechar que alguien tenga esófago de Barrett nada más porque tenga mucho tiempo con la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿sí? Lo cual pues podría pasar, pero es un diagnóstico al cual solamente podemos decir este paciente tiene esófago de Barrett después de haber hecho una biopsia.
¿Qué indica el esófago de Barrett? Pues es una lesión premaligna. Ahora, la siguiente complicación sería la estenosis. Esas irritaciones de repetición lo que van a provocar pues es que la pared esofágica trate de cicatrizar y de sanar alrededor de esas lesiones. Entonces la estenosis va a ser una disminución de la luz esofágica por ese daño repetido, ¿sí? Que va a generar cicatrización. ¿Qué puede tener un paciente con estenosis esofágica? Pues disfagia. Va a tener una disfagia de tipo progresiva, lo cual pues al principio tiene dificultad para pasar alimentos sólidos, posteriormente líquidos. Si tenemos una evolución lenta, podríamos pensar que es una estenosis nada más. Si tiene una evolución más rápida, de meses tal vez, podríamos pensar en una neoplasia, aunque sin hacer una endoscopía sería demasiado aventurado estar sospechando qué es lo que le pasa a nuestro paciente. Este tipo de diagnósticos, al ser de gran gravedad, no es lo mismo decir estenosis a decir cáncer, entonces se requiere forzosamente de un estudio endoscópico para tener un diagnóstico de certeza. Y por último, pues tenemos al esófago de Barrett, que podríamos decir que es la complicación más grave de una esofagitis por reflujo o de un ERGE, ¿sí? Se va a presentar de 8 a 15% de nuestros pacientes con ERGE y va a estar relacionado con un reflujo crónico. Es un paciente que no hemos logrado controlarle el reflujo, entonces ha tenido lesiones de repetición una y otra vez, probablemente ya estuvo estenótico y empezó a mutar, a cambiar el tejido del esófago. Entonces ya va a presentar una displasia del tejido esofágico. Ahora, me he mencionado varias veces la palabra premaligna. ¿Qué quiere decir premaligno? Que si la irritación del esófago persiste sobre ese tejido que ya está displásico, se va a convertir ya no en un ERGE, sino en un cáncer esofágico, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la indicación? En el caso del esófago de Barrett, si alguien tiene esófago de Barrett, lo ideal es tratarlo como si fuera un cáncer. Se tiene que cortar, se tiene que extirpar ese tejido dañado. Hasta aquí terminaríamos por hoy, viendo ya las complicaciones del ERGE. Mañana terminaríamos este tema revisando lo que correspondería al tratamiento, que en este caso vamos a poderlo dividir en farmacológico y quirúrgico.